Buenas noches, profesor Mitchell. Como sabe, pues este trabajo de hallar el lugar geométrico después de la construcción que habíamos hecho para encontrar el rectángulo que nos había pedido, lo estamos presentando entre Diana Anderson, María Camila, Yurem y yo, que soy Camila Villarraga. Em, bueno, para la presentación de este de esta construcción, la vamos a presentar en dos pasos. Primero se va a presentar por medio del hilvanado y siguiente se va a presentar por medio de la construcción. Entonces empezamos con el hilvanado del lugar geométrico que nos da igual a 2. Entonces para esto construimos puntos J y K cualquiera, circunferencia C1, que es de centro K, y radio KL, y se traza otra circunferencia C2 con centro en J y radio cualquiera. Después de esto, con ayuda de la calculadora, eh, hacemos que esta mida eh, la circunferencia C1, pero por 2. Después de esto, trazamos los puntos de intersección entre las circunferencias C1 y C2, que son los puntos M y N. Para esto activamos la traza para hallar el lugar geométrico que se genera entre estas dos circunferencias, perdón. Después de esto, eh, trazamos una circunferencia de centro K, radio JK. De aquí trazamos, perdón, una recta JK, bueno, que pase por los puntos J y K. De allí se traza el punto de intersección P entre la circunferencia C3 y esta recta. Después de esto trazamos un círculo a los 3 puntos, que serían los puntos N, M y P, que nos darían la circunferencia C4. Después de ello trazamos un punto cualquiera sobre la circunferencia C4, el punto O, y de allí, con ayuda de la calculadora, hacemos la operación de que la distancia de J a O dividida sobre la distancia de O acá nos dé 2, como resultado 2. Listo. Entonces, a partir de este hilvanado es la base para poder construir la construcción exacta. Entonces, acá se tiene en cuenta, en este caso, el segmento QC como si fuese el segmento AC. Entonces, la idea es que buscar un punto cualquiera que la distancia de Q a ese punto sea el doble de ese punto a C. Entonces, teniendo en cuenta, según el hilvanado, lo que explicaba mi compañera, lo primero que se hace es hacer una circunferencia con centro en C y radio CQ. ¿Para qué? Para hallar el punto final del lugar geométrico. En este caso es el punto R. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya sigue usar proporción, es decir, dividir el segmento QC en tantas partes, tal que al hacer una división me dé 2. Por ejemplo, si en este caso nosotros vamos a dividir el segmento QC en 3 partes. ¿Por qué en 3 partes? Porque si nosotros tomamos que vamos a dividir el segmento QS en el segmento SC, quedaría un medio. ¿Por qué un medio? Pues porque estamos dividiendo uno en 2 partes. Entonces, a partir de eso, se tiene en cuenta que se va a dividir el segmento QT en C. ¿Por qué QT en C? Porque estaríamos dividiendo 2 en 1. Entonces, a partir de esto, y por esta razón, se dividió el segmento QC en 3 partes. Teniendo en cuenta que la primera circunferencia que se realizó fue en centro en C y radio CQ, se tiene en cuenta que si
el segmento QC está dividido en 3 partes, pues el segmento CR está también dividido en 3 partes. ¿Por qué? Porque son radios de la misma circunferencia. Entonces, acá se encuentran estos puntos, que son los complementos del radio CR. Entonces, si hacemos cuentas, acá tenemos 6 partes, es decir, QS hace una parte, ST hace 2 partes, TC hace 3 partes, si a este punto hace 4, de este punto a este punto hace 5, y de este punto a R hace 6. Entonces, teniendo en cuenta eso, y siguiendo la proporcionalidad, se puede decir que si nosotros dividimos 4 partes en 2, pues nos va a dar un total de 2. Entonces, teniendo en cuenta esto, se hace una circunferencia con centro en este punto y radio T o radio R. ¿Para qué? Para decir que nosotros estamos dividiendo los 4 segmentos en 2 partes. En este caso, nosotros vamos a hacer un punto sobre la circunferencia, la última circunferencia que se realizó, que se llama H. Entonces, pues para comprobar que en este caso nos va a dar, vamos a usar la herramienta calculadora. Y acá se observa que la distancia de QH está dividida en la distancia de HC. Y pues ahí se dan cuenta que es de 2. Pues acá movemos los puntos y ahí sigue cumpliendo el mismo resultado. Entonces ya pasamos para la siguiente. Bueno, entonces aquí, digamos que análogamente se va a hacer lo mismo que se hizo en el ibanado para encontrar el lugar geométrico para AB sobre BC igual a 2, pero entonces aquí lo que vamos a hacer es que sea igual a 3, que el resultado de la división pues sea 3. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es, pues, dado la recta AC, construir pues un círculo con centro en C, con cualquier radio, que sería el círculo CL. Luego, lo que se va a hacer es hacer un círculo con centro en A, pero que su radio sea 3 veces el radio del círculo CL, que fue el primeramente hecho. ¿Esto para qué? Pues para que se mantenga, encontrar primeramente esos dos puntos, M y N, que serían las intersecciones de esos círculos, donde se cumpla la función de que AM, es decir, porque AM es igual a 3, y CM, pues también va a ser CL, también va a ser igual a 3, y pues como CL y CM son iguales porque son radios de un mismo círculo, entonces CM va a ser igual a 1 y AM va a ser igual a 3, y AM sobre MC va a ser igual a 3. Bueno, entonces, ya lo siguiente a hacer es hacer un círculo con centro, bueno, hacer primeramente el trazado para ver en qué lugar geométrico se encuentra el círculo donde siempre se cumple la condición que AM sea 3 veces MC. Y entonces lo que hacemos es primeramente hacer un punto medio del segmento AC, que sería K, y luego por simetría desde el punto C hasta el punto K para sacar el punto J, o haciendo una circunferencia para trasladar la medida de K con un círculo de radio CK. Luego, ya al tener por así decirlo, el tope, que sería el punto J, se procede a realizar un círculo dado tres puntos, que sería MJN, que sería el círculo con centro, bueno, donde se ve el punto de rodando. Bueno, ahí, para que, o sea, y viendo que pues siempre se cumple la condición, entonces porfa puedes poner el 1. Entonces ahí vemos claramente que AD sobre DC, pues siempre nos va a dar 3, que sería E1. Y ya este sería el libanado respecto a esta primera parte de la construcción. Listo, entonces aquí a partir del hilvanado, nosotros pues ya con los puntos dados, que en este caso es EF, generamos el lugar geométrico por medio primero del punto medio del segmento EF y pues trasladamos el segmento FP en FG por medio de un círculo
o también se podría por medio de simetría central. Entonces, a partir de eso, nosotros dividimos el segmento F en 4 y pues generamos el punto medio entre la distancia de I a G, que es el límite, en donde vamos a encontrar el 3. Para esto, entonces, nosotros cogemos y generamos el círculo QI, Q siendo punto medio de IG, y pues ya en H se genera la relación que se había generado por el medio del hilvanado, teniendo en cuenta que el segmento está dividido como si fuera 1/3. Entonces puedes mostrarla. Listo. Entonces, por tal motivo, la distancia de E a H sobre la distancia de H a F me va a medir 3. Digamos acá ya se puede notar que no se va a hacer el caso de proporcionalidad como en el caso de 2. Por ejemplo, en el caso de 2 se buscaba que 4 dividido en 2 pues me diera 2. En este caso, pues al realizar las reparticiones, se observa que siempre van a ser iguales. Es decir, si nosotros estamos dividiendo 2 en 2, pues nos va a dar 1. Y en este caso, pues nos estaríamos buscando que era 3, pero en este caso no se vale. Entonces, por eso se realizó la operación, o es decir, se realizó la división de 4 partes del segmento eje. Ahora, para finalizar, nosotros realizamos el hilvanado para encontrar un lugar geométrico donde la división de los dos segmentos que se piden sea 4 como resultado. Entonces lo que hacemos es tener dos puntos A y C cualquiera, en donde vamos a crear una circunferencia en C con radio cualquiera, en este caso D, y una circunferencia con centro en A, que sea 4 veces la primera circunferencia, en este caso C1, que es centro en C, radio CD. A continuación, intersección, en este caso H y el punto I, son los puntos de intersección, y lo que hacemos es activar el trazado para evidenciar dónde el lugar geométrico en donde se cumple la condición que requerimos, en este caso, que la división de los segmentos sea igual a 4. Ya con esto, lo que necesitamos es encontrar el punto de intersección entre la recta AC se cumpla pues la condición de el lugar geométrico. Como en anteriores hilvanados, se hacía por punto medio entre el segmento AC. En este caso no nos salía así, entonces lo que decidimos hacer fue combinarlo con el procedimiento de proporcionalidad y división por tales. Entonces realizamos una división del segmento AC en 5 partes para poder hacer la relación de 4:1, en este caso AG, GC, que sería la relación de 4:1, y poder realizar una circunferencia de 3 puntos, que sería H, G, I, que sería la misma circunferencia en donde se cumple el lugar geométrico, donde se evidenció el trazado de los puntos. De acuerdo a esto, ubicamos un punto E en la circunferencia realizada por 3 puntos, en donde se va a cumplir la condición de que el segmento AE dividido EC va a ser igual a 4. Para complementar, digamos que este proceso hilvanado se puede hacer con cualesquiera casos, es decir, que para hacer particiones por ejemplo, o sea, del problema inicial que AB sea igual a las veces que se quiera BC, o en este caso que sería AE sobre las veces que se quiera EG. Pero entonces aquí es necesario indicar que pues, no se cumple pues, la parte de la proporcionalidad, porque ya haciendo las particiones en puntos medios y eso, pues ya no es exacto.